Bienvenidos a las tres neuronas. Hoy hablaremos de un tema importante. Y nos reiremos un poco. Pero no es personal, es organizacional. Hola, bienvenidos a su podcast favorito, Las Tres Neuronas. El día de hoy tenemos a un invitado, el cual nos va a hablar respecto a cómo ha sido su trayectoria y en la cuestión laboral. En este caso, si realmente hay inclusión o solamente es discurso. Bueno, tenemos al invitado, su nombre es Israel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme y pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Sí. Bueno, cuéntame primero que nada, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues yo soy diseñador gráfico, llevo ya algún tiempo dedicándome a esto. Anteriormente trabajaba en una empresa de diseño y luego ya me hice freelance, trabajaba yo por mi cuenta y actualmente trabajo ya para otra empresa que se llama Estación MX y ahí es donde me desempeño. ¿Qué es eso de freelance? Freelance es cuando trabajas por tu propia cuenta, o sea, cuando no perteneces a una compañía y y haces los proyectos por tu cuenta. Por ejemplo, yo puedo ir a una empresa y presentar mis servicios, pero no necesariamente trabajar para esa empresa, sino ser como que extra. Okay. Eso es ser un freelance. ¿Nos podrías decir para ti cuál es la diferencia entre diversidad e inclusión? Híjole, pues yo creo que actualmente hay muchas empresas que no hay una inclusión verdadera, ¿no? Por ejemplo, yo viví muchas veces el que discriminaran mucho a personas por su posición económica, por su religión, por su orientación sexual, incluso hasta por su género, o sea, le dan más preferencia a ciertos géneros y, y eso se ve desgraciadamente mucho en las empresas, ¿no? Entonces, sobre este tema, pues yo lo único que puedo decir es que sí hay empresas que han estado cambiando eso, que han estado haciendo más la inclusión, pero también aquí entra otra pregunta, ¿no? O sea, ¿la inclusión es por que te lo está pidiendo la sociedad o forzada, ¿no? Porque, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajaba, trabajaban más hombres que mujeres. Y de repente, de un tiempo a otro, metieron a más mujeres que a hombres. Pero muchas de las mujeres que estaban en esa empresa, pues no hacían la misma labor que los hombres. Entonces, como que sobrecargaban más a los hombres haciendo el trabajo de las mujeres. Y, y ahí empiezas a decir, bueno, entonces, o sea, ya hay una inclusión, ¿no? En esta empresa, pero no sabemos si nada más es inclusión forzada o realmente porque tienen la capacidad, ¿no? Que había muchas que sí tenían la capacidad, pero otras no, al igual que muchos hombres que tenían la capacidad y muchos que la verdad no. Entonces, pues yo creo que debe de haber un equilibrio, ¿no? En ese aspecto y pues así funcionaría mejor la sociedad. Sí, claro. ¿Y por qué considera que fue que los aceptaron sin saber? Pues yo creo que más que nada por ese tema de incluir o sea, se fijaron más por el tratar de incluir a cierto sector antes que ver sus capacidades. Porque, por ejemplo, yo que estaba en el área de diseño, habían muchas personas que estaban en esa área, pero no eran diseñadores, o sea, habían estudiado otra cosa, ¿no? Entonces, al no ser de la profesión que yo era, pues el trabajo me lo cargaban más a mí que a las otras personas que no habían estudiado eso, ¿no? O que no sabían nada de eso, ¿no? Entonces yo ahí siento que pues, nada más los pusieron por ponerlos y no porque realmente tuvieran la capacidad de tener esa labor, ¿no? Entonces son cuestiones ahí que a veces no entendemos por qué actúan así las empresas, pero pues actualmente así funcionan, que no debería ser así en muchos casos y buscar a gente capacitada y también incluir, o sea, no juzgarlos nada más por su género, este, por su religión, por su sexo, por sus preferencias, o sea, yo creo que en lo que hay que fijarnos realmente es en la capacidad que tengan para desarrollar ese trabajo, no tanto en eso. Bueno, ese es mi punto de vista. Sí, claro. Pues siento que igual
no, a lo mejor no todas las empresas como que manejan la inclusión porque puede haber a lo mejor una persona con discapacidad o con, sí, bueno, con X de discapacidad, ¿no? Y contratan más a una persona que a lo mejor, como dices, no tiene conocimiento, no está preparada, pero simplemente como por no, sí, o sea, Verse mal. ajá, por no verse mal. Ujú. Entonces, como que igual sí. Por ejemplo, yo en una empresa que estuve, o sea, sí contrataban muchas chicas. A ver, esto no es nada contra las chicas, Bien pero, fundado. pero contrataban muchas chicas que la verdad se vieran guapas, o sea, que estuvieran bonitas, Ujú. porque supuestamente daba imagen a la A la empresa. empresa, sí, pues. Entonces, muchas de esas chicas, o sea, no es nada contra las chicas guapas, yo sé que hay chicas muy Lo guapas reitero, ajá. que Tienen son trabajo. súper inteligentes, ¿no? Pero la verdad, las chicas que contrataban ahí, pues no tenían la capacidad intelectual que a lo mejor una chica que no fuera tan guapa sí la tenía, ¿no? Pero por no ser tan guapa, no la contrataban. Entonces ahí sí yo creo que ya entra un problema, el de que estás juzgando por su apariencia. También, o sea, discriminación Ajá, prácticamente. exactamente. Sí. Mm. Bueno, o sea, bueno, o sea, así tú, como dices, o sea, lo viviste así tal cual y... Sí, no sé que ahí lo Ajá. viviste. O sea, cuál fue tu pensamiento al ver eso? Pues, a ver, le funcionaba a esta empresa tener ese tipo de chicas porque ante la sociedad, o sea, sí quedaban bien. Pero pues internamente, pues, o sea, te repito, no tenían el conocimiento, no tenían las facultades para realizar el trabajo. Y por ejemplo, si eran discriminadas muchas chicas, a lo mejor que no eran tan bonitas, pero que eran muy inteligentes, o sea que o sea, si por mí fuera, yo hubiera contratado a las más inteligentes, fueran bonitas o fueran como fueran, ¿no? Yo hubiera contratado por sus capacidades intelectuales y no tanto por un físico. Entonces, ese era el pleito que yo tenía con esa empresa, porque también discriminaban, o sea, por ejemplo, si llegaba alguien en silla de ruedas, pues decían, no, nos va a estorbar en vez de ayudarnos, ¿no? O sea, porque hay que construirle rampas, hay que ponerlo en un lugar que sea adecuado. Entonces yo creo que los patrones veían eso y decían, este es para mí más un peso que lo que él me puede aportar. Entonces sí había mucha discriminación y no los contrataban. Entonces, pues yo digo que está mal, ¿no? Sí, o sea, incluso ahí ya entra como que también un aspecto de invalidar sus derechos, ¿no? O Sí, sea, ya hablando de exactamente. una persona discapacitada, e incluso como dices, la persona que a lo mejor era como que más inteligente que atractiva, ¿no? O sea, ya desde ahí empieza como que, ahí sí, como digo, invalidar sus derechos humanos y también su integridad, o sea. Que yo siento que las personas, por ejemplo, actualmente las personas con discapacidad son las más discriminadas, yo siento. Creo que siempre ha sido así. Ajá, yo siento que ellas sí, verdaderamente sí sufren más que, incluso, bueno, por mucho tiempo se hablaba de que, por ejemplo, la comunidad gay era la que más sufría, pero yo creo que actualmente ellos son los más apoyados. Son o sea, están muy bien. No quiero decir, a ver, no quiero generalizar tampoco de que digan, no, es que a mí me discriminaron. O sea, sigue habiendo un poco de discriminación, pero ya hay muchos programas que los apoyan a ellos. Pero a los discapacitados casi no, yo no he visto programas que los apoyen o que se abra en empresas, pues sí, ciertos apoyos o de hacer una comunidad exactamente para ellos, pues yo no veo. Pues, según sí, pero por ejemplo, se supone que en una empresa donde trabajen más de 50 personas, tienen que tener por lo menos una con con una discapacidad física, ¿no? Y tener todo adecuado, las rampas y todo eso. Pero igual hay como que se está haciendo esta discriminación, ¿no? Porque está diciendo, forzosamente tienes que incluirlo sí o sí, ¿no? Ajá, Como sí. que tienen, por así decirlo, sus leyes aparte. Y esto igual hace esa diferencia, ¿no? Entre los normales y una persona con discapacidad. Sí, o sea, pues es que es una línea muy delgada que yo creo que si la cruzas
Si te vas tanto de un lado, puede que te critiquen y que te juzguen, y si te vas del otro, también. Entonces yo creo que es buscar un equilibrio, también es ser muy empáticos, ¿no? O sea, a ver, ahora yo que estoy del otro lado, ya más de emprender mis propias cosas y todo, pues a veces sí buscas más tu beneficio, así de que, híjole, es que si contrato a este que tiene una carrera, le tengo que pagar más, ¿no? A que si contrato a este que a lo mejor estudió pero no se recibió y me obligo a pagarle menos, ¿no? Entonces ahí entra también el criterio de los patrones de qué hacer, ¿no? Entonces yo creo que la empatía ahí está en no guiarte por tus conveniencias, sino también por ver por los demás, ¿no? O sea, si pensáramos un poquito en la demás gente, yo creo que esta sociedad funcionaría mejor. Bueno, que tampoco no pagan muchísimo mejor por el título. Sí, creo que sí hablamos en un episodio de que, pues, aunque tengan una carrera, no les garantiza realmente, en primera, como que ejercerla, y segunda, como que tener un sueldo de lo mejor. Sí, yo creo que sí es muy complicado de que una carrera te garantice un futuro. Actualmente yo creo que no. Y eso yo lo he visto con muchos amigos que terminaron sus carreras y todo y actualmente trabajan en trabajos donde ni siquiera nada que ver. Ajá. O sea, algunos están a ver, no es nada en contra de este grupo, pero van a empezar, no, que no es que. Pero muchos son cajeros de Oxxos, muchos son Uber, muchas chicas ponen uñas, entonces, que a ver, mientras te ganes el dinero honradamente, yo creo que al que te dediques claro. no debe de importar. Pero es la realidad de este país, ¿no? Que no hay muchas oportunidades ya en el campo laboral. Entonces, pues tienes tú que propiamente buscar tu ingreso y buscar trascender en esta sociedad. Bueno, ahora como que vamos a entrar un poquito más en lo de los derechos laborales. ¿Tú crees que una persona sabe realmente cuáles son sus derechos laborales? Pues yo creo que no, yo creo que, a ver, ni yo sé cuáles son mis derechos laborales. No le digan. Pero pues fíjate que muchas veces, a ver si hay una cierta ignorancia en los trabajadores de que, o sea, si tú vas ahorita a hacer una encuesta y le preguntas a 50 trabajadores si conocen sus derechos laborales, la mayoría no va a saber cuáles son sus derechos, ¿no? Además es un 48, 49. Y otra cuestión es que, aunque se lo sepan, no los cumplen. O sea, no los cumplen las empresas. Sí, no son respetados. Entonces, para empezar, que te contraten sin un contrato. O sea, que te contraten así de, pues ya mañana empiezas y va. O sea, desde ahí ya empezamos mal, ¿no? Porque en cualquier momento el patrón se puede respaldar y, pues, a ver, enséñame tu contrato, yo no te contraté. Entonces, con eso se respalda, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante conocer tus derechos laborales y buscar una empresa que realmente los cumpla. Bueno, o sea, Pero actualmente no creo que haya ninguna empresa que cumpla todos. no, Que ninguna. no les conviene. Ni empresa ni microempresa. ¿Y tú qué considerarías que sería lo ideal cuando no se respetan estos derechos laborales? Yo creo que debe de haber, es muy difícil, pero no imposible, ¿no? Yo creo que regularizar a todas las empresas, que es lo que se trata de hacer, ¿no? Pero pues aquí entran los sobornos, pues toda la corrupción que hay en el país. Entonces, pues va a ser casi imposible regularizar a todas las empresas que cumplan realmente, como en otros países de primer mundo, que las empresas cumplen al pie de la letra los derechos laborales. Va a ser muy difícil, ¿no? Pero yo creo que esa debería ser una lucha que debería darse en este país para que realmente se pueda cumplir con los derechos laborales, ¿no? Así como uno cumple con sus derechos como trabajador, uno también debería cumplir con las empresas deberían cumplir con esos derechos hacia los trabajadores.
Eso Bueno, sería lo ideal. incluso también cuando, por ejemplo, a la hora de firmar un contrato, ¿no? O sea, no realmente las empresas cumplen como tal lo que prometen en el contrato, ¿no? Ujú. O sea, también eso... Sí, también, o sea, es como te digo, o sea, yo, por ejemplo, trabajé en varias empresas, pero sin contrato. Ujú. O sea, nada más era de palabra de, pues mañana empiezas y va. Pero realmente, pues, ¿cómo vas a ejercer tus derechos si ni un contrato firmaste, ¿no? Entonces, desde ahí empieza a formalizar esto, de que si en una empresa no te ofrecen un contrato, pues mejor ni aceptes el trabajo, ¿no? Ujú. Y si ya aceptas el contrato, pues ver en qué consiste el contrato y hacer válidos tus derechos Y por como trabajador. ejemplo, ahorita, bueno, que tú nos comentas que trabajaste en varias empresas, ¿en qué empresa como que se violentaba cuánto un solo derecho? Que en todas las empresas se violentaba el mismo. Mm, Pues yo creo que bueno, por ley se debe de trabajar 8 horas al día, ¿no? Y muchas empresas no lo cumplen, o sea, trabajas 12 15 Sí. horas y ni siquiera se te paga extra. Por ejemplo, yo llegué a trabajar en una empresa que yo estaba, a veces había mucho trabajo y trabajábamos toda la noche, o sea, de que quédense. Y el patrón se hacía el buena onda y decía, pues les compro una pizza y una coca de 2 litros para toda la noche y me ayuda, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que ese es el que más se repite, yo creo que en todos los lugares, el que trabajes horas extras y no te las pagues. Sí, incluso, o sea, ya entra la explotación laboral, ¿no? Sí, ya entra la explotación laboral, ¿cómo le decían? Tenía un nombre que le decían que era la nueva esclavización. O sea, Ujú. porque antes existían los esclavos que no tenían ningún derecho. Y ahora la nueva esclavización es esa, que tú como trabajador no tienes ningún derecho ni siquiera de opinar, ¿no? En una Ujú. empresa. Entonces, pues esa es la nueva esclavización. Yo quiero revisar un tanto respecto al contrato, que dice que trabajó en varios lugares sin contrato. ¿Eso cómo porque de alguna manera le afectó, ¿no? Ajá. ¿Cómo dirías que eso fue lo que le estuvo afectando? Pues mira, yo creo que al principio no afecta, o tú no ves que afecte tanto porque pues te dan un sueldo, este, vives bien relativamente, pero el problema empieza cuando hay un despido, porque por ley te tienen que dar un retiro de que te están despidiendo de ese trabajo. Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, yo en esa empresa donde no tenía contrato, trabajé casi 6 años. Entonces, haciendo cuentas de lo que me tocaba, pues sí era una cantidad buena. Pero yo no la pude cobrar porque nunca pude comprobar que yo trabajaba ahí. Entonces eso fue lo que más me afectó. O sea, no tanto en el trabajo, sino fue cuando salí de ese trabajo. Ujú. Ahí vi que realmente era necesario yo haber firmado un contrato. Y bueno, de que nos comenta de esta problemática que tuvo con esta empresa que no firmó contrato y sí le afectó, ¿podría comentarnos cómo le afectó esto psicológicamente? Híjole, pues creo que sí, psicológicamente sí me llegó a afectar. Más que nada porque, pues uno cuando trabaja para una empresa da todo de sí mismo, ¿no? O sea, te hacen creer que, por ejemplo, mi antiguo patrón me decía, esta es tu empresa, tú eres dice, yo no soy el dueño de aquí, tú eres el dueño, ya. O sea, te hacen sentir como parte de, ¿no? Entonces, pues al momento de cortar todo y ver que le diste cierta parte de tu vida a un lugar que al final pues no te valoró, Ujú. y te das cuenta que eres reemplazable, ¿no? Porque yo decía, ay, no, cuando yo me salga de esta empresa se va a quebrar, se va a derrumbar, ¿no? Ujú. Va a fracasar, ¿no? Uno se siente así como que es tan importante que... Pero no, te das cuenta que eres reemplazable. Hoy estás aquí y al otro día ya hay otro trabajando haciendo lo mismo que tú. Y pues sí te llega a afectar eso, ¿no? El que tú le entregues tanto a este lugar. Y sobre todo, pues esa parte, ¿no? De que decías, bueno, por ley a mí me correspondía tanto dinero
para sobrevivir en ese tiempo en el que no voy a tener trabajo y voy a andar deambulando, porque también el hecho de no tener trabajo y no conseguir trabajo, también te afecta psicológicamente. Te llega, llegas a sentirte inservible, llegas a sentirte que pues ya no vales la pena, ¿no? Que es más, hasta en tu familia yo creo que llegas a sentirte que ya eres un estorbo, así que, híjole, Ujú. no estoy aportando aquí a la casa, ¿no? En este momento. Entonces sí es una lucha psicológica que si no la sabes afrontar, incluso hay gente que ha llegado a quitarse la vida por eso. Ujú, sí. Por ejemplo, en Japón es el país que más se han por cuestiones de trabajo, por cuestiones de desempleo. Entonces es una cifra que yo creo que aquí en Latinoamérica también debe de afectar. Sí, que al final de cuentas, no tanto en Japón, sino a lo mejor puede ser que también en todo el mundo esa tasa de por el aspecto laboral como que va aumentando, Ujú. ¿no? Sí, incluso por el hecho del mismo estrés del trabajo, también llega a ocasionarte pensamientos así de autolesión, de depresión, que por ejemplo yo veía muchas personas que iban a trabajar deprimidas, o sea, y esa es la realidad de muchas personas de aquí de México que con depresión están trabajando, o sea, dicen, sí estoy deprimido y todo, pero pues tengo que Tengo que trabajar. trabajar. Ajá. Entonces, sí es un punto rojo que hay que ver en los trabajos y que se debería de poner atención ahí porque pues sí puede afectar a llegar a un punto donde pues termines quitándote la vida, ¿no? Ujú, sí. ¿Usted llegó a tener como que una de estas crisis de decir, es que ahorita no estoy trabajando, no estoy aportando, algo así? Sí, yo creo que sobre todo cuando, bueno, yo no estoy casado ni nada, pero por ejemplo, soy una parte fuerte de sustento en mi familia, o sea, muchos de los gastos de mi hogar, pues vienen de parte de mí, ¿no? Entonces, cuando tú dejas de dar esos ingresos y ves que la economía de tu casa se empieza como que a hundir, pues sí te entra así como que esa depresión, ¿no? Es decir, de que, híjole, ya no sirvo, ¿no? Y fíjate que muchos hombres se sienten así. Yo creo que muchos no lo expresan, pero muchos, sobre todo hombres desempleados, yo creo que se llegan a sentir así inservibles. ¿Y cómo pudo sobrellevar esto? Híjole, pues, a ver, como tal terapia no tomé, pero pues sí me acerqué a varias personas que me brindaron su apoyo, amigos que me apoyaron en momentos difíciles, que incluso no me prestaron dinero, me regalaron dinero, así de que, híjole, yo sé que ahorita le estás pasando mal, ten este dinero y si te alivianas, me lo pagas, y no, pues así está bien, ¿no? Entonces yo creo que el sentirte rodeado de personas que te están animando, que te están ayudando, pues yo creo que es lo que te ayuda a seguir luchando, ¿no? Y cuando menos te das cuenta, yo creo que superas estas etapas y pues gracias amigos es que yo volví a encontrar trabajo, a volver a encontrarle sentido a lo que hacía, porque ya, o sea, yo cuando empecé en el diseño era porque a mí me gustaba, ¿no? Pero no, llegó un punto en donde era tanto estrés laboral que ya no disfrutaba yo el hacer mi trabajo, ¿no? Entonces, encontrar a alguien que te anime a darle sentido nuevamente a lo que haces y a valorar lo que haces, pues yo creo que te ayuda a salir de estas situaciones, ¿no? Ujú. Sí, como ven, chicas. Interesante. No, es que sí está como que muy crítico este caso, ¿no? Tanto de la discriminación, no respetar los derechos, incluso las empresas que no son nada empáticos en este aspecto, dices de que, pues, hay trabajadores que van con depresión y ya, o ¿Les sea, que están vale? muy mal. Sí, no les vale, de final de cuentas dices, bueno, dicen, es tu trabajo y como de ponte la camiseta, ¿no? O sea, no me interesa que estés mal, pero tienes que Ujú. trabajar. Entonces, no, es como que... Sí, yo creo que es el ser empáticos y no ver tanto por ti, sino ver más por las personas, yo creo que sería lo ideal, ¿no? El, A ver, yo sé que el empresario pues ve por sus propias necesidades y él
pues hay muchos que no les importamos realmente a los trabajadores, pero pues también he conocido muy buenos patrones que sí se preocupan por los empleados, que le dicen, oye, yo sé que ahorita la estás pasando mal, no te preocupes, no vengas, tu sueldo ahí está. Entonces, yo creo que esos patrones que sí valen la pena, todos mis respetos. Ay, pero son uno en un millón. Sí, o sea, no Sí. son muchos, desgraciadamente son pocos, pero pues también que esto nos sirva de, pues sí, como, por ejemplo, ustedes, yo pienso que en un futuro van a ser empresarios. Eso espero. Van a tener a lo mejor negocios o van a llegar a una posición de más alta y que esto les sirva a ustedes para, ahorita que ustedes están aquí como empleados, ya cuando ustedes estén del otro lado, pues vean por sus patrones, por sus empleados, ¿no? Entonces, yo creo que así es como cambiaría la sociedad si, por ejemplo, yo ahorita estoy viendo, vi todo eso, ¿no? Pero si algún día yo logro formalizar mi empresa y tener a mis propios empleados, pues a lo mejor lo que a mí me hubiera gustado que hicieran conmigo, yo lo voy a hacer con ellos, ¿no? O lo que a mí no me dieron en ese tiempo, pues yo sí quisiera que se les diera a ellos, ¿no? Entonces, así es como yo creo que podemos cambiar la sociedad. El que algún día que tú estés del otro lado, pues sí veas por estos derechos. Y por ejemplo, ¿qué quiere eso? ¿Usted cree que llegaría a ser inclusivo Pues yo creo que sí, o sea, es Creo. como, no, o sea, no, o equitativo? yo creo que sí, o sea, actualmente ya estamos en un tiempo donde ya las mentalidades ya han cambiado demasiado Ujú. y creo que para bien, o sea, la verdad creo que para bien el hecho de ya incluir a ciertos grupos que antes estaban invisibilizados, pues ahorita tratarlos como seres humanos, yo creo que esa es la palabra, ¿no? Que son. No verlos como un sector o como un grupo, sino verlos como seres humanos. Pero Entonces, hasta cierto punto siguen invisibilizados, ¿no? Porque según esto con las redes sociales, que ya se muestran más, pero no es como que se haga algo para cambiar todo eso. pues desgraciadamente los que tienen el poder de cambiarlo no lo han hecho. Pero repito Pero nuevamente, todos tenemos ese poder. bueno, o sea, sí todos tenemos en cierta manera ese poder, pero los de más hasta arriba no lo han hecho. Entonces, yo creo que en la medida de que nosotros podamos hacerlo, o sea, lo que a mí me corresponde como sociedad, si yo lo puedo cambiar, pues cambiarlo, ¿no? O sea, a lo mejor yo quisiera que se inventara una ley que protegiera a tal grupo, ¿no? Pero no estoy yo en ese sector, entonces no puedo. Pero a lo mejor si voy en el camión y veo a alguien discapacitado y yo le puedo brindar mi asiento, pues a lo mejor eso sí está en mis manos, ¿no? Entonces, eso que sí está en mis manos, yo sí lo puedo hacer y hacerlo, ¿no? Entonces, hacerlo conforme a la medida que podamos. O sea, a lo mejor sí no podemos cambiar las leyes, pero lo que sí esté en nuestras manos sí podemos cambiarlo. Entonces, yo creo que si todos pensáramos así, pues seríamos una mejor sociedad. Y bueno, entonces en este punto, ¿qué considera que es como que lo más ridículo tal vez que ha visto hacer en una empresa que digan, no, sí, que inclusión esto y el otro, y que les valga a la mera hora? Mm, por ejemplo, ahorita estamos en el mes de junio, ¿no? El mes del Pride. Todas las empresas cambian sus colores y todas ahí, que inclusión, pero todo el año Les vale. ajá, Discriminan. siguen discriminando, ¿no? Entonces yo creo que eso para mí es lo más ridículo que se puede ver, que incluso ves a las empresas que cambian su foto de portada y con los colores y así, pero nada más es este mes, ya el siguiente mes siguen en lo Se les mismo. olvida. Entonces, pues cosas como esas son las que yo realmente digo, Ridículo. son ridículas. Y bueno, tomando en cuenta el título del capítulo, que es inclusión o solo discurso, ¿qué considera que sea? Pues yo creo que actualmente, a ver si lo vemos desde el lado social, yo creo que sí sigue siendo un discurso nada más, ¿no? Pero, o sea, si nos vamos a la historia, pues sí han cambiado muchas cosas, la verdad. No, a lo mejor no al 100% o no a la medida que nosotros queremos que cambien, pero sí, sí,
por ejemplo, actualmente ya las mujeres ya pueden votar, las mujeres ya pueden trabajar, las mujeres ya pueden decidir con quién casarse, cosas que a lo mejor antes no se podía, no se podían hacer, ¿no? Que todavía faltan más cosas, sí, faltan muchas cosas, o sea, como dicen a veces en las marchas, ¿no? La lucha sigue, eso yo lo tengo bien claro. Entonces, sigue siendo un discurso, sí, pero sí han cambiado algunas cosas. Yo creo que, o sea, el México de hace 50 años no es el mismo México que tenemos hoy. O sea, algunas cosas han cambiado, pero todavía faltan más. Y aquí me quedaría ahí. Algo que... No, tú, Pati, que quieras aportar para ya concluir. Considero yo personalmente que si nada más es como que discurso, que nada más por un ratito, que Sí, según tratan como que de incluirlos, pero al incluirlos todavía los están discriminando a todos. Porque nos catalogan, o sea, y catalogamos en grupos, ¿no? Que los estos, los el otro, los aquellos. es que el catalogar por grupos yo siento que en lugar de unir divide más. Ajá. Entonces, que no debería ser así, o sea, no debería ser, ay, la comunidad tal, o el grupo tal, o estas tales. O sea, yo creo que al ponerles ya un nombre y un sello, automáticamente estás dividiendo. Sí. Entonces, yo creo que deberíamos vernos todos como seres humanos. O Y es sea, que igual lo hace la misma sociedad, ¿no? Porque al final de cuentas como que te impulsa a ser inclusivo cuando luego ni siquiera saben como que lo que es o así. Por ejemplo, luego para todos. Y empezar con que, ¿por qué todos? Y no, todos y todas. No, pues todos y todas. Pero ¿por qué primero todos y luego todas? ¿No? Que todes. Entonces estas cosas, personalmente yo sí considero que digo, están mal. Porque pues, ¿por qué andar cambiando como que las palabras? O estar pidiendo incluso el diccionario de la Real Academia Española que lo cambie y que lo incluya ahí por discriminar a alguien, ¿no? Digo, o sea, cuando la misma sociedad lo pide, considero que pues también está haciendo esta separación, esta división. sí, o sea, yo vuelvo a repetir, cuando ya le pones un nombre y un cierto sector, automáticamente Etiqueta. estás dividiendo. Entonces, pues yo creo que no debería de haber etiquetas, no debería de haber este tipo de discusiones, o sea, todos deberíamos vernos como seres humanos que somos, como, como hermanos, ¿no? Pero es muy difícil que eso llegue a suceder porque siempre va a haber alguien con el que no tengas empatía, con el que no te lleves bien o con el que no te relaciones, entonces es muy difícil vivir en sociedad, la verdad es muy difícil, pero tampoco yo creo que es imposible, o sea, podemos ser empáticos, podemos, por ejemplo, a mí hay cierto grupo de personas con el que no empatizo, pero bueno, vivimos en sociedad, tenemos que soportarlas, tenemos que aguantarlas, tenemos que respetarlas, aunque no nos guste, ¿no? Entonces, yo creo que si pensamos, tenemos más esa mentalidad, seríamos una mejor sociedad. Y no tendríamos estas discusiones que ahorita estamos teniendo. Pero, pues bueno. Bueno, yo creo que nos ya concluimos este Episodio. episodio. Nos vemos en otro capítulo y muchísimas gracias por Sí, compartirnos pues tus gracias que me puntos de vista. invitaron. Yo no pensé que me fueran a invitar, la verdad. Pero me gustó convivir con ustedes, platicar y pues bye. Muchísimas gracias. Nos vemos en otro Bye. capítulo. Bye.